como siempre, las notas de la clase ya están en el repositorio por si quieren revisarlas. Hoy lo que vamos a ver es, hasta el momento hemos utilizado tipos de datos que Haskell ya tiene predeterminados, por ejemplo, el bool, el integer, el carácter y, por ejemplo, la lista, que también es un tipo de dato, ¿no? Pero ¿qué pasa si queremos nosotros definir nuestros datos? Entonces Haskell nos da una sintaxis, que es la siguiente. Primero escribes data, entonces ahí Haskell dice que lo que sigue es el nombre de tu tipo, el símbolo igual, y después los posibles valores que puede tomar tu tipo. Por ejemplo, el valor bool puede tomar o falso o verdadero. Entonces este pipe se lee como o. Entonces un bool o es falso o es verdadero. De hecho, así es como lo tiene definido Haskell. O, por ejemplo, un ejemplo distinto que ya tiene implementado Haskell, por ejemplo, son los enteros. Los enteros tienen un rango, no son infinitos, van desde este menos numerote hasta este numerote y todos los números intermedios. Entonces aquí, por eso tenemos tantos pipes, porque o es este, o es el que le sigue, o su sucesor, hasta de pasar de los negativos a los positivos, y después ahí toma o el 1, o el 2, o así, hasta que llega al límite superior de los enteros. Entonces así es como se definen los tipos de datos en Haskell. Pones data, el nombre de tu tipo y los posibles valores que puede tomar. Aquí Haskell no implementa así tal cual los enteros, pero es para que se den una idea de cómo se hace. O sea, los booleanos sí, pero los enteros no. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si queremos un tipo de dato que sea una forma? Por ejemplo, un círculo, un rectángulo tenemos aquí. Entonces, un círculo, para que esté bien definido, hacen falta tres datos: la coordenada Y, la coordenada X del centro del círculo y el radio. Entonces, por eso tenemos aquí tres flotantes. El círculo tiene su primer coordenada, sería esta, float. Primero sería X. El siguiente float sería la coordenada Y. Y solamente falta aquí que este float represente el radio. Si quisiéramos definir un rectángulo, pues nos hacen falta las dos puntos, las esquinas de un rectángulo. Por ejemplo, si tomamos en cuenta este rectángulo, nos haría falta definir esta esquinita y esta esquina. Pero esas esquinas están definidas por coordenadas X y Y, por lo tanto nos hacen falta en total 4 valores. Entonces el rectángulo toma 4 flotantes, 2 para la coordenada X y Y superior y la coordenada XY inferior. Entonces, así es como nosotros representamos tipos de datos nuevos en Haskell. O sea, si nosotros escribimos esto en el intérprete, a ver si lo pongo aquí, tipo de dato, lo guardo y lo compilo. Entonces, si pregunto el tipo de dato de un círculo, pues me dice exactamente lo que le acabo de decir, ¿no? Tiene flotantes, esta es la coordenada X, la coordenada Y, el radio, y es una figura. Entonces, si hacemos lo mismo con el triángulo, pues entonces podemos aquí los puntos de rectángulo. Rectángulo. Pues ya me dice el tipo de dato. Entonces, a estos nombres que pueden tener los tipos de datos se le llaman constructores. Entonces, como podemos ver aquí en la terminal, los constructores no son más que otra función. Entonces, si lo ven como función, esta cosa toma 4 flotantes y me regresa algo de tipo figura. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que en Haskell efectivamente prácticamente todo es una función. Aquí es otro ejemplo. Entonces, si quisiera yo definir una función que me calcule el área o la superficie de una figura,
pues entonces al momento de la firma, aquí estoy llamando a mi función superficie, surface, y esa cosa se come una figura y me regresa un flotante. Entonces, por eso tengo esta encerrada entre paréntesis, porque estoy encerrando todo en un solo argumento y estoy diciendo que esta superficie toma como argumento un círculo y esta es la función para calcular el área del círculo, ¿no? Pi por radio al cuadrado. ¿Alguien sabe por qué aquí tengo definidas dos funciones que se llaman igual y por qué eso no es incorrecto? Tiene que ver con lo que vimos la clase pasada. Porque en Circle también tiene dos variables. Um, mm, no, no tanto. Porque uno es círculo y el otro es rectángulo, ¿no? Entonces va a ir buscando y si no es rectángulo, pues va a aplicar la del círculo. Exacto, ¿no? Ese es un ajuste de patrones. Entonces, cuando llama a superficie, primero va a intentar casar con este patrón. Y si lo que le doy no es un círculo, pero es un rectángulo, entonces no casa con este, pero casa con este. Entonces aquí lo que se está haciendo es un ajuste de patrones o casa de patrones con la función superficie que toma como entrada una figura. Y en este caso nuestra figura puede ser o círculo o puede ser rectángulo. Ok, ¿alguien me puede decir por qué esto es, lo puedo poner así como lo vimos la clase pasada, como el comodín de patrones? Eso sería como una tupla. No, no sería una tupla. Recuerden que ese símbolo es lo que sea. O sea, toma un círculo. Recuerden que el círculo toma, entre comillas, tres argumentos. Pero aquí estoy diciendo que dos de esos argumentos no me importan. ¿Por qué no me importan? Esos ya vienen definidos en Haskell. Porque lo único que voy a utilizar ahí para sacar la superficie es la R y pues pi por 2, pero ya las tengo del otro lado. Exacto, ¿no? Entonces, no importa en qué posición se encuentre el centro del círculo, la función de área está definida por el radio y exclusivamente por el radio. Entonces, si aquí le pusiera que está en coordenadas 1 con 1, el radio va a ser el mismo aunque ponga que está en las coordenadas 2 con 2. Entonces aquí se hace una doble casa de patrones. Primero intenta casar con superficie y círculo y después en círculo intenta casar patrones y en este caso solamente tiene que tener el radio. ¿Qué pregunta Joel? Porque recuerda que estos dos primeros valores me dicen el centro del círculo. O sea, ¿dónde está mi círculo en el plano cartesiano? Y ese R me determina el radio. Entonces, si yo quisiera calcular el área de un círculo, va a ser la misma independientemente de dónde esté el centro del círculo. Ajá, entonces por eso se hace esa casa de patrones. Realmente aquí pongo lo que sea, porque solamente voy a usar el círculo. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, bueno, aquí te responderé. Bueno, sigamos. Ajá. Este es un ejemplo de lo que me daría. Es más, lo voy a copiar y pegar para que veamos que sí funciona. Aquí tengo mi compil. Ajá, es mi superficie, tomo una figura, círculo pi por radio al cuadrado.
Y ahora si quisiera correr la superficie de un círculo, aquí vamos a ver a qué nos referíamos. ¿Qué está pasando aquí? Superficie. A ver, déjenme revisar que tenemos de error aquí. Que no lo ha guardado, creo que sí. Ah, sí, claro. Gracias, Ajá, entonces. Ajá, ya nos da el área del círculo. Entonces, como dijimos que no importa en qué posición se encuentre nuestro círculo, pues la función solo depende del radio. Entonces, solamente va a cambiar cuando aquí le cambiamos el radio, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el rectángulo. Pero con el rectángulo, pues sí cambia dependiendo de dónde empiece su coordenada X y su coordenada Y. Si yo solo le pusiera el radio y los otros dos no los pusiera valores, ¿me marcaría error o sí haría la operación? Si no pusieras ahí, Ajá, si no pusiera el 3 y el 23, por ejemplo. creo que se vería raro porque no sabría. Ajá. O sea, tienes que Ok. ponerle algo, pero que sea lo que sea, ¿no? Ajá, ok. Estoy casi seguro que si pones una cadena. No. No, sí tiene que ver algo. Que esté completo, ¿no? Pero no lo va a tomar en cuenta. Además de que no sabría en qué te estás fijando, ¿no? Porque si solamente pones ahí el 10, no sabes si se refiere a la coordenada X, la coordenada Y o el radio. Entonces sí hay que ponerle ahí algo y lo que sea. Ok. Bueno, pero si intentamos, por ejemplo, si aquí ponemos círculo, aquí nos va a marcar un error. Porque recuerden que antes podíamos poner, o sea, números y te regresaba el número, ¿no? Podíamos poner una lista y te regresaba la lista. Pero no puedes poner un círculo porque no sabe cómo representar en cadenas lo que es un círculo. Eso quiere decir que la lista, tanto como los enteros, tienen implementada la función show, o sea que son parte de la clase que tiene implementado show. Entonces, si nosotros quisiéramos que Haskell por nosotros implementara esa función, lo único que tenemos que hacer es una derivación de esa clase que ya tiene predefinido cómo imprimir los tipos de datos que son nuevos. Entonces, por ejemplo, si aquí completamos con deriving show, pues entonces ya vas a ver cómo imprimir lo que es un círculo. Los puntos cargamos y ya sabe cómo representar en caracteres lo que es un círculo. Aquí lo imprime con puntos ceros porque le dijimos que es un flotante y cada vez que imprimimos un flotante siempre te lo imprime con punto decimal. Entonces, como la parte importante de todo esto es que cuando derivas de una clase, se implementan las funciones que tiene esa clase. Y si nos fijamos arriba, recordemos que la clase show toma un tipo, lo que sea, y lo convierte a string, que es lo que está pasando aquí, ¿no? Tenemos un tipo que es un círculo y no lo convierte a string, que es cuando imprime cuando le damos que esto es un círculo. Entonces Haskell nos permite así como implementar muchas de las funciones por default cuando derivamos de una clase. Si quisiéramos hacer que se leyera más fácil lo que es un círculo, porque aquí como que no queda claro quién es X, Y y quién es el radio, ¿no? Entonces podemos definir un nuevo tipo de clase. En este caso lo llamamos punto. Y el punto tiene un flotante y otro flotante.
Entonces, como ya tengo definido mi punto, puedo hacer que círculo tenga como una entrada, un punto y un flotante. Y el punto se reemplaza con flotante y flotante. Entonces, solamente es una manera de escribirlo más bonito. O sea, aquí ya se entiende más que un círculo tiene un punto y el radio. Hasta podemos usar aquí un type para hacer un sinónimo de float, pero no hace falta. Y lo mismo aquí, ¿no? En rectángulo ya no ponemos 4 flotantes, sino que se ve más bonito aquí tener 2 puntos. Y todo esto deriva de show para poder imprimirse. ¿Sí quedó claro? Hasta aquí. El deriving se le dice hacer una derivación de la clase, que lo que es que te implementa las funciones que tiene la clase como por default. O sea, yo no tuve que decirle cómo implementar show en el círculo, simplemente toma la cadena como aparece aquí en el tipo de dato y la imprime. Entonces, eso es derivar. Ahorita derivaremos de otras clases para que se entienda un poquito mejor. Por ejemplo, podríamos derivar de orden para decir que círculo es más grande que rectángulo, por ejemplo. O de orden, si deriváramos de orden el tipo bool, como aparece en primero false, se dice que false es menor que true. Entonces, ahorita veremos ejemplos. A ver, ¿qué pregunta Luis? Eso nos servirá si tenemos la respuesta del área de un círculo, pero no los valores. No entiendo bien tu pregunta. No, más bien es una manera distinta de escribirlo. Porque tanto arriba como tanto lo especificamos aquí que ponemos un punto, como lo tenemos aquí, representan lo mismo, solamente que esta manera es más fácil de leer. Porque estos dos me representan un punto, que lo tengo aquí, y este me representa el radio, que lo tengo acá. Y mi rectángulo tiene aquí 2 puntos aquí y 2 puntos acá. Entonces son estos puntos que tengo aquí. No sé si te quedó claro o a qué te refieres con tu pregunta. Ok, bueno, sigamos. O sea, una vez que hacemos este cambio en el que ya no tenemos aquí el float, sino que tenemos un punto, pues va a cambiar un poquito la definición de superficie o de área, porque el círculo ya no toma 2 cosas, solo toma una cosa, que en este caso es un punto. Y lo mismo, el radio. Aquí podemos ignorar por la misma razón que ignorábamos arriba. De hecho, es la misma definición, solamente que aquí en vez de tomar 2 flotantes, tomamos un punto. Igual aquí en la definición de superficie, cuando se recibe un rectángulo, tomamos los puntos y ya tenemos aquí la definición de área de un rectángulo. Entonces, pues para eso era como necesario la parte de casa de patrones para poder hacer cosas como estas, en donde solamente defino una función, pero dependiendo del tipo que le pase, va a hacer una cosa u otra cosa. Entonces sí es importante que le cachen a eso de casa de patrones, porque se va a usar mucho. Ok. Si quisiéramos hacer una función que desplace tantas unidades hacia arriba o hacia abajo, pues se vería como esto, ¿no? Nudge es desplazar. Entonces tenemos nuestro círculo. Aquí ya nos importa el punto porque cuando queremos desplazar
nos importa la X y la y aquí está el radio. Entonces, lo único que hacemos, y esta A y B es el desplazamiento en las X y en las Y. Entonces, si queremos desplazar un círculo, pues tenemos que regresar otra vez un círculo, pero ahora el punto en la coordenada X le tenemos que sumar A. O sea, ese es el desplazamiento en la coordenada X, y en la coordenada Y le sumamos B. Entonces, y el radio es el mismo. O sea, el desplazamiento de un círculo no te afecta al radio, te afecta al centro del círculo. Entonces, lo único que está haciendo aquí es tomar un círculo, regresar otro círculo con los puntos desplazados. Entonces, algo que hay que notar aquí es que este círculo de aquí y este de acá no son el mismo. O sea, Haskell lo que hace internamente es crear otro círculo. No se refiere al mismo círculo, entrega un círculo nuevo que ya está desplazado. Y lo mismo para el rectángulo, ¿no? Como es casa de patrones, la función la puedo llamar igual, solamente que cuando recibo un rectángulo y el desplazamiento en las coordenadas X y Y, aquí representadas por la A y la B, pues lo mismo, ¿no? Tomo un rectángulo, regreso un rectángulo. Ese rectángulo tiene un punto con la coordenada X1 más su desplazamiento. Y este mismo punto se desplaza en coordenada B. Y eso tiene que ser para ambos puntos que definen el rectángulo. Entonces tengo ahí dos puntos, cada uno con su coordenada X, y los dos reemplazó la misma cantidad en la misma dirección. Ok. Haskell te permite hacer archivos, más bien programas multiarchivos. O sea, puedes exportar tus funciones a otro archivo de Haskell, y para que ese archivo pueda, como entre comillas, ver esas funciones, después del módulo y shapes, tienes que encerrar entre paréntesis todo lo que quiera que se exporte. Entonces, si yo en otro archivo hago un import de shapes, tendré visibilidad a estas funciones y a estas declaraciones que tengo aquí. Esto lo puse como breviario cultural. Realmente no haremos programas multiarchivos, todo se puede hacer en un solo archivo, pero pues es bueno que lo sepan de una vez. Algo que tomar en cuenta cuando creamos un tipo de dato es que, por ejemplo, aquí quiero hacer una persona. Estoy diciendo data, estoy creando un nuevo tipo de dato. El tipo de dato se llama persona, person, y esa persona está constituida por nombre, apellido, edad, estatura, número telefónico y otra cosa, lo que sea, ¿no? Entonces, como tener muchos argumentos al momento de crear tu dato, pues aquí es como difícil leer. O sea, ¿cómo voy a saber yo cuál es la diferencia entre este que es el apellido y cuál es el nombre? Entonces, Haskell nos da una sintaxis para darle nombre en cuanto se declara el tipo de dato, que se llama sintaxis de registro. Todo esto lo pueden ver en este libro, en la parte de creo que está aquí. O sea, todo esto que les estoy diciendo, realmente lo saqué esta clase de aquí. Entonces, si al final les quedan muchas dudas, pues pueden echarle un ojo a eso. Y a ver, pregunta Ares. Si no ponemos deriving show, no afectaría la impresión de resultado de la función área, porque el área te regresa un flotante, y el flotante sí tiene implementada la función show, pero sí daría problemas al momento de implementar la función desplazamiento, porque desplazamiento te regresa un círculo, y si círculo no implementa show, entonces sí te va a dar problemas al momento de despegar de desplegar como cadena tu tipo de dato. Ok.
Ok, bueno. Entonces, Haskell te permite esta sintaxis. Dices persona, es una persona, y entre llaves le ponen el nombre del dato y la cadena. O sea, más bien, el nombre del dato y qué tipo de dato es. Entonces, nombre es una cadena, apellido es otra cadena, la edad es un entero, la altura es un flotante, número telefónico puede ser tanto como cadena como número y lo que sea, ¿no? Otra cosa es una cadena. Entonces, si quisiéramos, en este caso, si quisiéramos saber el tipo del apellido, pues nos dice que recibe una persona y te regresa un string. Entonces voy a también copiar esto y lo voy a pegar aquí para que vean de qué se trata. Ok. Entonces aquí tengo una persona. Aquí está. Pongámoslo así. Digamos que tenemos una persona Mike. Es una persona, su apellido es Michael, su nombre es Michael, su apellido es Diamond y tiene 43 años. Entonces si cargo esto, primero se lo guardo y lo recargo. ¿Qué tiene aquí? Bueno, aquí me falta ponerle la altura. Digámosle que es 1.2. Voy a quitarle estos. Así, en la pura altura. Entonces aquí ya tengo mi tipo de dato definido y estoy creando una persona. Entonces, si, como tengo aquí mi función, si pongo 2.t de la edad, me dice que recibe una persona y me regresa un entero. Entonces, si hago la edad de, en este caso la llamé Mike D, me debe regresar su edad y si la regresa. Entonces, lo que te permite la sintaxis de registro es que en automático te crea las funciones para obtener una de los campos de tu tipo de dato. Entonces, si quisiera preguntarle por su altura, pues solamente tenía que escribir aquí height, y otra vez Mike D. Y ya me da 1.2. Entonces, esa es una de las ventajas de escribir tus tipos de datos como registro, se le dice. Ajá. En este caso, cuando derivamos de EQ, bueno, ¿qué creen que pase si derivamos de EQ? O sea, si persona deriva de tanto show como de EQ. O sea, ¿qué me permitiría esa clase? Creo que la teníamos aquí arriba. Esa clase, ¿qué funciones implementa? Aquí lo tenemos, ¿no? O sea, ¿ustedes qué creen que haga la comparación de personas en esta clase? En este caso, recuerda que cuando derivamos de algo, Haskell implementa las funciones, en este caso de igualdad y desigualdad. ¿Cómo creen que funciona la igualdad y la desigualdad en el tipo de dato persona? Pues, por ejemplo, para ver si dos personas tienen la misma edad o si se llaman igual o cosas así, ¿no? Si quisiéramos comparar, si se llaman igual, sería la comparación en cadenas, no en personas. Ok. Bueno, lo que hace Haskell es que, por ejemplo, aquí voy a copiar y pegar su nombre, Mike D.
Le voy a cambiar Michael sin L y le voy a llamar Mike 2. Entonces, como ya tengo aquí la clase derivada la clase de EQ, que es de equals, o sea, igual, permite comparaciones. Entonces me permite hacer cosas como esta. Puedo hacer Mike 2 es igual a Mike D, y en este caso me va a decir que no, porque su nombre es distinto. Entonces lo que hace Haskell por default es comparar campo por campo si son iguales. O sea, aquí me compara si el string que representa su nombre es igual. Si sí, se pasa al siguiente. Por ejemplo, aquí sería comparar si los apellidos son los mismos, si la edad es la misma y si la altura es la misma. Entonces, aunque aquí tengo dos personas distintas con casi los mismos valores, pues me va a decir Haskell que en este caso debería decirme que my 2. Déjeme revisar esto. ¿Cómo? Creo que es por el 2.cr. Ah, sí, ¿verdad? Ajá, claro. Perdón. Entonces ya me permite hacer comparaciones de personas. Entonces, por ejemplo, si le quito aquí el EQ, o sea, ya no derivo de esa clase y recargo, eso ya me marca un error, porque no está implementada la función de comparación. Entonces es como el poder de derivar las clases, que te implementa funciones que pues tiene sentido, ¿no? O sea, cuando comparas una persona con otra, pues tendrá que llamarse igual, tener el mismo apellido, la misma edad y la misma estatura. Pero nosotros ya no tuvimos que hacer esas funciones de comparar nombre, apellido, edad y estatura. Es como que lo padre de instanciar de una clase. Por ejemplo, si quisiéramos instanciar de ORD, que tiene las funciones de mayor que, mayor igual que, menor que, pues lo que hace Haskell por default es que el primer elemento que declares es el menor. Por ejemplo, si tuviera aquí, en este caso, círculo y rectángulo, si aquí derivara de orden, me diría que círculo es menor que rectángulo. Eso es simplemente por el cómo los coloqué aquí. Entonces, si quisiera poner, por ejemplo, los días de la semana, pondría lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y derivo de orden. Entonces, en automático, por default, Haskell me dice que viernes va a ser mayor que lunes, martes, jueves y miércoles. Entonces, eso es como el poder de derivar de una clase, que te implementa funciones ya bastante definidas. Ok, aquí estoy derivando de Q. Otra clase de la que podemos derivar es de read. Cuando derivas de una clase read es para poder leer de la terminal. O sea, si escribiera, aquí tengo, por ejemplo, ¿dónde lo tenemos? Ándale, aquí tengo un ejemplo. Si pusiéramos read y una cadena, los dos puntitos me dicen de qué tipo son. Entonces, Haskell no me tomaría esto como cadena, sino me lo tomaría como una persona. Entonces ya a esa persona yo ya le podría preguntar su apellido, su nombre, su edad. Entonces están esas dos clases que son como para interactuar con la terminal, que es show, que te permite imprimir tipos de datos, y read, que te permite leer cadenas a tipo de dato. Por ejemplo, aquí está el ejemplo del día de la semana. Tenemos que se llama, el tipo es data, y data pues es un día, ¿no? Y tiene estos posibles valores, 7 posibles valores. Entonces, tenemos aquí de lunes a domingo y empezamos a derivar. Si derivamos de EQ, entonces ya podemos hacer la comprobación, la función de igualdad. Podemos decir Monday es igual a Monday, y en este caso te diré que sí.
cuando derivamos de OR, podemos preguntar si miércoles es mayor que lunes. Y por cómo lo implementa Haskell, me va a decir sí, sí es mayor que lunes. Pero, por ejemplo, si pregunto que lunes es mayor que domingo, pues no, me va a decir que no, no es cierto. Entonces, depende de mucho de cómo lo escribas, de cómo estén ordenados cuando los escribas. Entonces, si tu semana, por ejemplo, pones que inicia en domingo, lo pones aquí antes del lunes, pues entonces ahora sí va a ser cierto que lunes es más grande que domingo. Show, ya vimos que simplemente te da la representación en caracteres de Monday, del día que pongas. Bounded, lo que te hace es que ah, acota tu tipo de dato. O sea, acotar por abajo sería poner un límite por abajo, o sea, puedo preguntar por el mínimo. En este caso, como lo tengo acomodado, el mínimo de los días es lunes, y si preguntara por el máximo, me dirá que es el sábado. Entonces, eso es lo que hace la clase bounded, o sea, me dice cómo están acotados mi dato. Y la clase enum es la que me permite tener sucesores. Por ejemplo, en este caso me diría, si hago el sucesor de miércoles, me diría que es jueves. Entonces, para eso es la clase enum. Y aparte me tengo definidas operaciones como la suma y la resta, ¿no? Entonces me diría que lunes más lunes va a ser, por ejemplo, martes. Entonces, eso es como el poder de derivar de una clase y varios de sus ejemplos. Mira, pues aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, sábado es igual a domingo, pues eso es falso, pero sábado sí es igual a sábado. Sábado es mayor que domingo, sí es cierto, porque está definido después. Y si comparo lunes con miércoles, me dice que es menor que. Ese compara es como la comparación en el orden. Entonces, si pregunto qué relación tiene el lunes con el miércoles, es menor que. Ese es lo que significa la L, es less. Entonces, lunes es menor que miércoles. Si queremos, si como la clase bound me define la función min bound, entonces si pregunto el mínimo del día, como ya dijimos es lunes, y me permite acotarlo por arriba con max bound, entonces me va a decir que mi límite superior es domingo. Si queremos revisar todas las funciones que me permitiría derivar de todas esas clases, pues sería ponerle todas estas operaciones a 2 días de la semana. Por ejemplo, puedo hacer comparaciones igual o distinto, mayor que, menor que, imprimir en pantalla, leer de la terminal, hacer sumas y restas. Este ya no, porque no derivamos de integral, ni tampoco derivamos de fraccional, porque pues no tiene sentido fracciones de día. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Derivar de EQ te permite hacer comparaciones. O sea, me permite preguntarle a Haskell si una cosa es igual a otra. ¿Se pueden Aquí es donde se pueden comparar más de dos cosas al mismo tiempo? no, tienes que hacer comparaciones primero de una y luego de la otra. Y comparaciones me refiero a solamente al igual que. O sea, no puedo ser menor que y mayor que. Esos se derivan de la clase ORD. Por ejemplo, aquí que la clase persona la derivamos de EQ y por lo tanto aquí hicimos la comparación de si Mac2 es igual a MacD. En un las
Las funciones que tiene num, pues son la de suma, resta, multiplicación. Entonces, a ver, también depende mucho del contexto, pero no siempre puede implementar todas. Hagamos el ejercicio, a ver si Haskell es lo suficientemente inteligente para hacer suma de días de la semana. Copiamos todo esto. Está bien escrito, sí. Entonces, hagamos ejercicios. Monday es mayor que Tuesday. Es falso, ¿no? Porque Tuesday está después. O sea, martes está después que lunes, perdón. A ver, vamos a ver si Haskell implementa la suma. No, no te la implementa. O sea, no es como tan listo para poder implementar la suma de días. Entonces, hay ciertas operaciones que por sí mismas no puede inferir cómo sería la suma de un tipo de dato. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Pues creo que no. Bueno, sigamos. Ajá, aquí hay otros ejemplos. Bueno, o sea, no tenemos la suma, pero sí tenemos los sucesores. Por ejemplo, el sucesor de lunes es martes, ¿no? Entonces, esa función es parte de num y esa sí la implementa. Por ejemplo, el antecesor de estudio, pues es martes, ¿no? Que digo es lunes. Entonces, hasta ahí es la derivación de clases. Entonces, cuando derivan de una clase, acuérdense que ya te da muchas funciones por default en la que tú no tienes que definirla. Pero, por ejemplo, ahorita vimos que la suma de días de la semana no tiene mucho sentido, pero se puede implementar o se puede instanciar, que es lo que así se le llama, la instanciación de una clase. Entonces, cuando instanciamos nosotros, le indicamos al Haskell cuál va a ser el resultado del método usado. O sea, nosotros describimos el cuerpo de los métodos usando esta sintaxis. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de dato. Entonces, tipo de dato es pues lo llamamos time, se llama time, y es igual lo llamamos tf, que toma estos dos valores, o es tw, que toma estos tres valores. Entonces, aquí se dan cuenta que no estamos derivando. O sea, aquí no hay una derivación. Así que nosotros vamos a especificar, por ejemplo, en este caso, instancia de show. O sea, quiero de instanciar show el data time y este where es que me dice las funciones que tiene show tienes que implementarlas tú. Entonces le digo show de a es igual a la función de a y esa función la tengo aquí escrita. Entonces lo que tiene que hacer es tomar el tipo de dato y como show me entrega una cadena, entonces mi función tiene que entregar una cadena. Y aquí hacemos la casa de patrones. Si lo que le estoy dando es un tipo TF con las horas y minutos, entonces hago el show de H. H sé que es un entero, por lo tanto la función show está definida en los enteros y me permite hacer esto, show de H. A eso lo concateno para que me dé los dos puntitos que separan las horas
estos dos puntitos de aquí, que son los que me paran las horas de los minutos. Luego otra vez hago otra concatenación y hago show de los minutos. Minutos, otra vez yo sé que son enteros y los enteros ya tienen definida la función show. Entonces puedo hacer show de los minutos y me regresa una cadena. Y luego hago todavía otra concatenación con horas. O sea, esta me lo da, esta función me escribe la hora en horas y la de abajo me la da en AM/PM. Pero para saber si es AM o PM, pues tenemos aquí un valor booleano. Entonces, si me das uno de este tipo, hago casa de patrones, me das un TW que tiene horas, minutos y booleano. Y hacemos lo mismo, ¿no? Show de H lo tengo implementado, por lo tanto lo puedo usar. Lo concateno con los dos puntitos que separan horas de minutos. Después me aparece otra vez la función show. Como es un entero, otra vez lo puedo usar. Y luego aquí viene aquí una expresión. Una expresión con un if, ¿no? Entonces aquí lo que pregunta, si B, o sea, si B es true, entonces estoy en PM. Pero si no, estoy en AM. Entonces, dense cuenta que aquí puedo poner una sentencia condicional y realmente no afecta, o sea, no afecta que el tipo de dato que esté manejando es una cadena, ¿no? Porque al final estoy entregando una cadena. O sea, aquí estoy comparando un booleano y si la respuesta es negativa o positiva, pues igual le entrego una cadena. Entonces puedo hacer concatenación con esta condicional, porque sé que al final me va a entregar una cadena. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Una duda? Pues, ¿qué significa TF? No sé, así lo ponen cuando representan la hora. O sea, si dicen que estás en TF, representación TF es que usas horas, y si usas TW es que usas AM/PM. O sea, no sé la razón histórica, pero sé que es así. Ajá, solamente estás diciendo que TF es una representación en horas y TW es una representación en AM o PM. ¿Hasta aquí alguna duda con las derivaciones o instanciaciones? Bueno, pues entonces hasta aquí llega esta parte de tipos de datos. Ya saben hacer tipos de datos, cómo hacer casa de patrones con sus datos definidos, cómo instanciar de una clase para tener funciones predefinidas. Y si la derivación no te implementa alguna operación como lo vimos hace rato en la suma de días, pues ustedes pueden hacer su instanciación. Aquí le pondrían instance enum de time o de day y ya definen aquí su función de suma. Entonces, pues esto va a venir a su próxima práctica, que se la estaré dejando como espero que el lunes, martes de la próxima semana ya esté arriba. Y pasamos a lo siguiente, que vamos a ver más sobre listas, en especial listas por comprensión. Entonces, si hasta aquí no tienen dudas, pues sigamos. ¿Podría poner el ejemplo de los días en Haskell para ver cómo funcionaría? ¿A la suma de 10? No, de
El que estamos haciendo ahorita que está en el repositorio, pero ponerlo en acción, pues. Ok. Ajá. Pues aquí ya tenemos nuestro dato, nuestros días, ¿no? Entonces, o sea, lo que quieres ver son las funciones que implementa derivando de, por ejemplo, estas clases. ¿O a qué te refieres con verlo en acción? El que está de ejemplo de las horas, pero en ponerlo en código para ver cómo funcionaría. Ajá, ese. Bueno, a ver. Ok, entonces tenemos dato. Ajá, o sea, sí quedó claro esta sintaxis de instancia, show, time. Más o menos, ¿podría explicarla un poquito mejor? Ok. Ajá. Si nosotros no derivamos de una clase, pero queremos instanciar de una clase, debemos reescribir las funciones que tiene la clase. O sea, como aquí tenemos show, o sea, instanciamos de la clase show del tipo time, entonces decimos que sobreescribimos esta función de show a con la que tenemos aquí. Entonces, déjame revisar esto. Ok, déjeme revisar y luego ya. ¿Alguien ve cuál es el error aquí? Se me está escapando algo. Ya es que creo que ya lo tenía aquí. Sí, ya lo tenía aquí arriba. Lo siento. Ujú. Entonces, estamos sobreescribiendo la función show. La función que estamos reescribiendo se llama func de A. La podemos renombrar, pero pues da lo mismo. Entonces, si llamamos a mandar función con una tf y le pasamos las horas, digamos 9, las 19 mejor, con minutos, pongamos la 43, pues ya me hace la impresión, como le habíamos dicho, ¿no? Entonces, hacemos impresión de las horas, hacemos impresión concatenamos los dos puntitos, obtenemos la cadena de los minutos y concatenamos con horas. Entonces, en este caso, si le quitamos aquí la función, pues igual me la imprime, ¿no? Porque aunque no estoy derivando de show, en cuanto recibe aquí la terminal mi tipo de dato, pues ya sabe cómo imprimirlo, porque yo ya le dije cómo imprimirlo. Entonces, si pongo aquí TW de, por ejemplo, las 3 con 15, con 12, y ponemos, en este caso, true, ya sabe cómo imprimir al dato. Y no es como cuando derivábamos, ¿verdad? Porque cuando derivamos, pues me escribe así tal cual, lo tengo aquí, me lo pone abajo. Por ejemplo, pues el Monday, ¿no? O sea, tal cual me lo regresa, ¿no? Como lo tengo aquí, me lo regresa acá. Pero como aquí nosotros sobreescribimos la función show, pues le pasamos nuestro tipo de dato y me lo imprime como yo le dije, como yo le definí que lo imprimiera. Gracias. ¿Sí, más o menos? Sí, Entonces, como la diferencia clave. Instanciación, tú defines las funciones que hay que sobreescribir y cuando derivas, ya las funciones ya están ahí para ti, pero pues puede igual que no te guste que Monday te regrese Monday nada más.
Entonces, si la quieres cambiar, pues es con una instanciación. ¿Qué pregunta? Bueno, creo que ya les contesté eso, ¿no? Derivar, ya te da las funciones. Instanciación, tú las defines. Ah, y se puede mostrar el día y la hora a la vez en una sola línea. Pues sí, pero por ejemplo, ¿cómo haríamos aquí? Pues estaría más complicado porque aparte recibiría, a ver, digamos, recibimos un día, ¿no? Entonces, y aparte la concatenación, es un día, la concatenación con lo que da show de, por ejemplo, del día, ¿no? Show, llamémosle día, así. Entonces aquí recibimos un día, una hora y debería funcionar. Veamos. Así aquí también. Para que case el patrón, pues tenemos que darle lo que sea a la otra función. A ver qué. ¿Tiene de cargar? Sí, ¿verdad? ¿No es porque falta concatenar el día en la TW? ¿En dónde? ¿TW? Ajá, No, pues no debería haber problema. No, porque aquí en TW ni siquiera tenemos definido el día. Día, time. Porque me dice. Déjeme revisarlo. Dice, no podemos hacer match con hora y una cadena con carácter. Hacemos concatenación. Sí, el problema aquí es que esta función a ver, llamémosle. No creo que se pueda tan directo, porque show solamente toma un argumento y nuestra función A tomaría dos argumentos. Entonces habría que hacer algo distinto. O tenemos que hacer otra función que ahora sí te imprima las horas y después te imprima el día. Porque como estamos sobrecargando la función show y la función show solo toma un argumento, no podemos hacer que tome dos argumentos, por ejemplo, el día y la hora. Entonces aquí esto no puede ser. Tendrías tú que crear otra función en la que sí ya tomen la hora y te tome el día. A ver, intentémoslo hacer. Llamemos una función día-hora. Día-hora, que ahora sí recibe un día y una hora. Y esto va a ser ahora sí a un show del día que ya está definido. Ahora sí la concatenación del show y la hora. Ok, entonces ponemos aquí, guardamos y recargamos. Entonces ya puedo hacer día hora aquí en mi terminal.
de Monday y de ¿cómo está mi hora? Mi hora son TW con 12 y como de TF 12,5. Entonces ya me lo hace, ¿no? Pero yo tuve que definir otra función. Dejamos que se vea más bonito con un poquito de espacio. Acá tenemos esto. Recargamos y ya me da la función lunes 12 horas. Pongámosle mejor una coma para que se vea más bonito. Entonces otra vez recargamos y ya me dice, ya le puedo entregar yo un día y una hora y ya me lo imprime concatenado porque ya tengo implementada en ambas la función show. Ok, bueno, entonces ya sabes cómo mostrar hora y día en una sola línea. Otra pregunta, algo que quieran revisar, repasar. Pues realmente la práctica que se les envió es literalmente encontrar la fórmula y reemplazarla en Haskell. Entonces, no es tan complicado como parece. ¿Alguien más que tenga una duda? Si no, para pasar a listas por comparación y operaciones en listas. Ok, sigamos. Primero haremos un pequeño recordatorio de lo que son conjuntos expresados por comprensión. ¿Alguien me puede decir qué son estos conjuntos? Aquí la Z es la Z de los naturales, solo que no lo puse bonito. O sea, ¿cómo se leen esos conjuntos? Que supongo que ya lo vieron en álgebra superior, entonces, pues es un concepto importante. ¿Alguien que quiera comentarnos qué? Z son los enteros. Ajá, exacto, el conjunto de las X, ¿no? Enteras menores que 2. Y son lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estoy diciendo X que está en Z, tal que X es mayor que 2. Y en D primero estoy poniendo las X y luego pongo ambas condiciones. X está en Z y X es mayor a 2. Entonces, son conjuntos infinitos. Y pues exacto, ¿no? Son los enteros mayores que 2. Entonces, si se acuerdan, en Haskell teníamos no conjuntos, pero sino listas por comprensión. Entonces, Haskell te permite hacer una sintaxis muy parecida. En este caso, pues digamos, pasemos aquí abajo, ¿no? Llamámosle una lista A. Va a ser igual a el 1 hasta el 10, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, si lo guardo y lo recargo y mando a llamar a mi A, pues ya me da los números del 1 al 10. Entonces, eso es, entre comillas, por comprensión, ¿no? Porque no le estoy explicitando todos los elementos de la lista, pero le estoy diciendo la condición que deben de cumplir. Tienen que ser mayores que 1 y tienen que ser menores que 10, y aparte son enteros. Entonces, hay cosas bastante poderosas que puede hacer Haskell desde cero. Entonces, vamos a ver algunas de sus funciones principales. Haskell tiene la función, por ejemplo,
cabeza, o sea, head de A, ¿eso qué se imaginan que me dé? O sea, si me piden la cabeza de una lista, El 1, pues ¿no? Porque es como que el primer elemento. ajá, exacto, ¿no? Como que lo puedo separar entre la cabeza con todo lo demás. Entonces, si pido la cabeza de A, me entrega el primer elemento. Por ejemplo, si pido la cabeza de, por ejemplo, del 4,6 hasta el 10, pues en primera aquí estoy dando otra lista, ¿no? Que esta va en saltos de 2 y va del 4 al 6. Pero igual, solamente mientras la cabeza, podemos verificar que me da todos los elementos pares del 4 al 10. ¿Y qué se imagina que me entrega si le pido la cola? El último. Ajá, como que suena que el último, ¿no? Pero en Haskell, cuando divides una cadena, la divides entre la cabeza y la cola. La cabeza es el primer elemento y la cola es todo lo demás que no es el primer elemento. Entonces aquí pido la cola de A, me va a entregar todos menos el 1, sin la cabeza. Y esto porque Haskell también tiene otra función que me entrega el último de la lista. Entonces este se llama last. Entonces last de una lista, pues sí, ahora sí es como dijeron, el último elemento. ¿Y qué se imaginan que si le pido init? O sea, si last era el último, init, ¿qué será? Sabiendo que no es la cabeza. Bueno, pues me entrega a todos menos el último. Entonces son como las funciones opuestas. T me entrega todo menos el primero. Init me entrega todo menos el último. Y last me entrega el último. Y head me entrega el primero. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, ¿qué creen que pasa si le pedimos el último de una lista infinita? Porque como si recordamos, esta lista es infinita, ¿no? Pues una lista infinita pues no va a tener último. Entonces, si lo pongo así como está, muy seguramente mi computadora va a explotar. Entonces, no se lo pongo. Pero sí, tengan cuidado con ese tipo de expresiones. Ok, otra función, por ejemplo, ¿qué creen que haga esto? Length de A. ¿Cuántos elementos tiene? Exacto, ¿no? O sea, la longitud de la... otra función, por ejemplo, esa es un poquito más difícil que la tienen, pero ¿qué creen que sea null de A? O sea, ¿qué creen que me entregues si le pregunto null A? O sea, ¿qué le suena null? Como vacío, ¿no? Puede Ajá, ser como que te dé un valor booleano. no, null es como nulo vacío. No siento como booleano. Bueno, sí, pero... bueno, ya corrámoslo. Me dice false. O sea, lo que me dice la función null es si mi cadena está vacía. O sea, sabemos que A no es vacía, tiene elementos, pero si le pasamos null de la vacía, pues entonces aquí ya es true. Ahorita son medio inútiles estas funciones, pero después las vamos a usar mucho. Reverse de A, que me entrega. La lista, pero al revés. Exacto, ¿no? A mis números del 10 al 1. Entonces, ok. Otra función, digamos, la función take, que recibe un entero y una lista.
¿Qué creen que me dé esta función? Recuerden que A es el nombre de mi lista. Aquí la tengo. Entonces, ¿qué creen que me entregue si digo take 3 de A? Los primeros tres elementos. Exacto, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta que el lenguaje es muy expresivo. O sea, literalmente le estoy diciendo, dame 3 elementos de la lista A. O sea, se lee prácticamente, en este caso en inglés, ¿no? Pero si aquí yo hiciera mi función que diga dame, que haga lo mismo, pues sería como dame 3 de A. Entonces, ¿qué creen que haga drop? Es muy parecido a lo que hace take. Últimos tres elementos. ¿Cómo? Los últimos tres elementos. Pues no los últimos, sino que más bien tira 3 elementos. O sea, si lo lees así, tal cual, dice tira 3 de A. O sea, tira 3 elementos de A, lo que te regresa es la lista menos los 3 primeros. Entonces, pues, bueno, no sé, a mí me parece muy bonito que prácticamente lo puedes leer en español o en inglés y te dice lo que hace la función. O sea, estaría como más complicado hacer esto en Java, ¿no? Sería como lista.take. No sé qué. Y el argumento 3, ¿no? Y aquí es tal cual, dame 3 de A. La función maximum de A que me entrega. El número más grande, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Entonces aquí ya puedo ponerle una lista, como entre comillas, más aleatoria. Y pues aquí me entrega al máximo. Ah, también hay que tener cuidado que Haskell, por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo cadenas aquí? ¿Cómo va a diferenciar entre la más grande? A, B, C, D. La que tenga más caracteres. Ah, no, no necesariamente, sino que hace como un ordenamiento lexicográfico. Entonces, primero me compara la A con la C y como esa sí es mayor, pues me dice que C es mayor. Pero, por ejemplo, si empezamos ambas con A y aquí le pongo una Z, pues primero me compara la A, esas son iguales, entonces me compara la siguiente, la Z es mayor, por lo tanto, me dice que AZ es el máximo. Entonces, aquí no importa qué tan grande sea mi cadena, pues como hace comparaciones lexicográficas, primero es la A, son iguales, después me compara la siguiente, que es Z con D, y pues ya sabemos que Z es mayor que D. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo, pero con el mínimo. El mínimo, pues, me entrega el valor mínimo de mi lista, ¿no? En este caso, empata otra vez con A, pero desempata con Z y D. Una función esta, ¿qué creen que me haga? Suma de A. Sumar todos, 1 más 2, así hasta el 10. Exacto, ¿no? O sea, es la suma de todos mis elementos. Y, por ejemplo, a ver. ah, ah, ese producto, ¿qué se imagina que haga? La multiplicación de todos los elementos. Exacto, ¿no? Entonces, así, con lo que hemos visto, ¿cómo implementarían una función que me calcule el factorial? O sea, sabemos que
que tenemos listas por comprensión y que aparte tenemos la función product que te multiplica todos. Entonces, ¿cómo escribirían factorial de un número? Bueno, en el chat habían puesto, un compañero, Miguel, escribió product y entre corchetes 1, 2 puntos y el número que le digamos. Exacto, ¿no? Entonces, si aquí tengo mi función factorial, pues exacto, como dijo su nombre, ¿no? Es producto factorial de n. Entonces, producto de una lista que va desde el 1 hasta la n. Entonces, así de fácil, en una sola línea, calculan el factorial de un número. Entonces, reload, hacemos factorial, por ejemplo, de 4, por ejemplo, de 100, por ejemplo, de 1000. Pues ya se dan cuenta que, pues, lo mismo, ¿no? Es muy expresivo. O sea, dame el producto de todos los números que van del 1 al n. O sea, esa es tal cual la definición de factorial, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurriría implementar la función que me regrese si una palabra es palíndrome? Muy bien, Miguel Ángel, sí estuvo bien producto. Pero ahora, ¿cómo se llama? Ajá, palíndrome. Recuerden que ya vimos reversa, vimos comparaciones de listas. Así tal cual, ¿no? O sea, reversa y comparación. O sea, si quisiera una función palíndrome de mi cadena, digamos, llamémosle C. O sea, ¿cuál es la definición de ser palíndrome? La definición de ser palíndrome es que reverse. Esperen. Reverse. Hacemos la comparación. O sea, la reversa de C. Lo comparamos con C. Y pues ya, ¿no? O sea, esa es la definición tal cual de un palíndrome. Entonces recargamos. Entonces, si quiero saber que palíndrome de, por ejemplo, ABBB, esto yo sé que esto no es un palíndrome, pero si ponemos así, pues sí. Entonces, tan solo en esta línea, por la definición tal cual de palíndrome, pues ya se implementará la función. Simplemente hago la comparación de su reversa con el original. Y si es true, pues entonces ya así de rápido ya calculé palíndrome. O sea, si pongo aquí Anita Lava Latina, ¿qué creen que me dé ahí? ¿Que es true o false? True. Ajá. O sea, en un principio pensarías que sí, pero los espacios cuentan como caracteres. Entonces, esta cadena, por los espacios que tiene, no es palíndrome. Entonces, si eliminamos los espacios, pues ya se vuelve palíndrome. Entonces, en las cadenas, los espacios vacíos cuentan como caracteres, por lo tanto, tengan cuidado con esa cosa cuando trabajes con cadenas. En Haskell también hay funciones para el limpiar, entre comillas, cadenas y te hacen eso, te eliminan espacios, te eliminan caracteres. Eso lo veremos después. Pero pues ya vieron qué fácil, ¿no? O sea, ya calculamos el factorial y el palíndrome de una palabra. O sea, si lo hicieran esto en Java, pues primero tendrían que hacer como un iterador, ¿no? For, y en la cadena comparamos con no sé qué. Y pues verán que aquí es bien rápido. Ok, bueno, entonces vamos a seguir otras funciones. Por ejemplo, esta función cycle de A lo que me hace es ciclar la lista A. Entonces, si lo corro, pues va a explotar, me va a imprimir muchas veces la lista A
De hecho, sí se murió. Entonces déjenme cierro esto. Porque lo que hace Cycle es tomar una lista y repetirla infinitas veces. Entonces, como sabemos que en Haskell existen las listas infinitas, pues sí, como que intenta imprimirlo una y otra y otra y otra vez. Entonces, a ver si reacciona esto. Creo que no. Entonces, a esto me refiero cuando digo que tengan cuidado con listas infinitas. Listo. Lo siento. Así que tengan cuidado cuando trabajen con listas infinitas. Sí. Déjenme volver a cargar mi práctica. Bueno, mi archivo. Ok. Entonces, si tenemos una lista infinita, entonces podemos tomar una sublista de eso. Por ejemplo, podemos combinar take 4 o take 3 de una lista ciclada, ¿no? Entonces, por la característica perezosa de Haskell, pues entonces esto funciona, ¿no? O sea, solamente tomo 4 de mi lista ciclada, 1, 2, 3. Entonces aquí me debería tomar solamente 4 elementos de la lista ciclada. Entonces, aunque la lista sea infinita, pues Haskell es capaz de pues esto, o sea, podemos hacer listas infinitas y por la característica perezosa, pues no existe tanto problema en tomar algunos elementos. Entonces, por ejemplo, hay otra función que también cyclac, pero que no toma listas, sino toma elementos y los convierte en listas, que es repeat. Repeat y ya, lo que sea, ¿no? O sea, no le doy enter porque se muere mi computadora, pero podemos tomar, por ejemplo, 10 elementos de esos. Y se dan cuenta que 5 no es una lista, pero repeat me entrega una lista. Entonces repeat toma un elemento y lo mete en una lista y ese elemento lo repite 10 veces dentro de esa lista. Bueno, infinitas veces, pero como solo le pedí 10, pues ya me dio solamente 10. Entonces, esas son las ventajas de que Haskell sea un lenguaje perezoso. Una función que hace exactamente lo que tenemos aquí, pero ya está implementada en Haskell, se llama replicate. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo, les damos 10 y el número 5. Y ven que me resta lo mismo, ¿no? O sea, lo que hace es literalmente es llamar a repeat con 5 y take 10. Entonces, pues esto es como se define la función replicate dentro de Haskell. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces con más ejemplos. Ajá. Así se acuerdan, hace rato pusimos en les puse un ejemplo de un conjunto por comprensión, ¿no? Entonces en Haskell pues tenemos lo mismo. Aquí voy a llamar una lista B, que va a ser igual a una lista, y se escribe muy parecido a conjuntos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el conjunto de las X. En Haskell tal que se escribe con el pipe, son las X, tal que X, en este caso provienen de una lista, por ejemplo, enteros positivos, el 1, punto, y que X es mayor que 2.
Aquí es mayor que 2. Ahora lo siento. Ajá, entonces aquí tenemos una lista definida como los teníamos hace rato en el conjunto, ¿no? Tenemos las X. En este caso tenemos las X que son enteros positivos. Sabemos que son infinitos y los X mayores que 2. Entonces esto ya es correcto, lo recargamos. Y como sabemos que esta lista es infinita, pues no es buena idea imprimirla así tal cual. O sea, si escribo B, Enter, pues imprime una lista infinita, ¿no? Hasta que se muera la computadora. Pero ya vimos que podemos tomar un subconjunto con take. Entonces, si tomamos un subconjunto de B, pues me da exactamente esto, ¿no? Con todos los elementos enteros positivos mayores que 2 y solamente tomé 10 de ellos. Entonces, aquí ya tengo descrita mi lista infinita, pero solamente tomé 10 de ellos. Entonces, se le pueden poner muchas otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si quiero los números pares, ¿no? Entonces lo voy a escribir aquí. Pares. Va a ser una lista. Igual va a ser X, tal que X venga de... En este caso hagámoslo restringido a solamente números enteros positivos, igual una lista infinita. Pero además, Haskell tiene una función que me dice si son pares o no. Even de X. Entonces aquí ya tengo mi lista por comprensión. Tengo todos los pares, son todas las X's, tales que X vienen de los enteros positivos y que además sean pares. Entonces recargo. Otra vez mi lista es infinita, solamente quiero un subconjunto, tomo unos, digamos, unos 100 de pares. Y ya me dio todos los pares, ¿no? Yo le pedí hasta 100 elementos. O sea, no del 1 a 100, sino que le pedí 100 elementos de la lista. Pues entonces podemos hacer lo mismo. No sé, cambiamos el nombre a la lista C. Ahora quiero todos los pares más 1. O sea, a todos los números pares le sumo el 1. Más bien le resto 1. Entonces, ¿qué se imaginen que haga esta función? O sea, ¿qué números me entrega? O sea, si aquí le estoy pidiendo que los X vengan de los enteros y que sean pares, pues un par menos 1 es un impar, ¿no? Entonces es un sinónimo de los impares. Entonces, si escribo aquí, primero cargo, luego 2, toma, no sé, otra vez 100 de C, pues fue un sinónimo de los impares, ¿no? Incluso otro sinónimo que podría usar, que me entrega exactamente lo mismo, sería negar la función de par. Entonces, lo que me dé par, lo niego. Entonces, otra vez lo recargo y pido otra vez 100 de C. Me da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no hay una única manera de representar listas por comprensión. Pueden tener varias maneras de representarlo. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, varias, exacto. Ajá, más bien esta flechita es equivalente a está en, o sea, el símbolo de pertenencia en conjuntos. Así como podemos leer es como X está en los enteros positivos. Y las condiciones que se separan por comas, y me dice aquí, quiero que sea par, eso lo niego, entonces que sean impares. Entonces así se lee, ¿no? Cuando abro corchetes es una lista, entonces digo, una lista de los X llega al par, digo tal que X vive en los enteros positivos y que X no sea par. Entonces, pues creo que ya están muy familiarizados con conjuntos de su clase de
de álgebra superior, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner otra condición. Aquí me quedé que sean los impares, pero no me gusta el número, por ejemplo, el 13, ¿no? Porque es como de la mala suerte. Entonces, quiero todos estos que cumplan estas condiciones. Hasta aquí dijimos que eran los pares, pero además no quiero que sea igual a 13. Entonces, si otra vez, si lo recargo y lo corro, se ven que del 15, del 11 se pasó al 15, ¿no? Entonces puedo poner yo aquí las condiciones que quiera. Aquí le puedo decir x menor que, lo siento, x menor que 50. Entonces, aquí ya ni siquiera tengo que especificar el TX, ¿verdad? Porque eso ya no es una lista infinita. Ya los números del 1 que son menores de 50, que son pares, pues ya no es una lista infinita. Entonces aquí ya puedo llamar tal cual a C. Porque una vez de que mi condición ya vi que no se cumple, pues ya no, y que no se puede cumplir, pues Haskell es lo suficientemente listo de decir, no, pues hasta aquí llego. Entonces, pues sí, ahora, ¿qué pasa si tomo valores de dos listas distintas? Por ejemplo, pongamos una lista aquí, llamémosla ABCD. Bueno, sí, D. Otra vez decimos, es una lista de todas las X, tal que X. X viene de, o vive en, o está en, son todos sinónimos. Otra lista, llamámosle 1, 2 y 3. Y ese es, ya sabemos que nos da, ¿no? Ahora, ¿qué tal si queremos hacer una multiplicación con otros elementos de otra lista? Por ejemplo, llamémoslos Y, que esa Y es otra condición. Digamos, Y vive en este elemento. Pongamos el 4, 5, 6. Ajá, ¿qué creen que haga esta función? Bueno, esta lista. O sea, me dice que son todas las X por Y, tal que X vive en 1, 2, 3 y Y vive en 4, 5, 6. Entonces, ¿qué me va a imprimir? ¿A alguien se le ocurre algo? O sea, sabemos que es una multiplicación, pero multiplicaciones de quiénes con quiénes. Bueno, pues si ya vamos a mandar a llamar D, pues me da esa cantidad de números. Y si se dan cuenta, es la multiplicación de un elemento, de elemento por elemento de una lista por todos los elementos de la otra. Por ejemplo, primero me multiplica 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. Y después se pasa al 2. Y me dice 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y 2 por 6, 12. Entonces, aquí lo que hace es tomar todas las combinaciones de 2 de números que están en X y que están en Y. Ok, bueno. O sea, aquí hay alguna pregunta. Ajá, como combinaciones, exacto. O sea, todas las combinaciones de XY, tal que X está en 1, 2, 3 y Y está en X en 2, 4, 5 y 6. Exacto. Esta es una buena pregunta y aunque se escriben con prácticamente la misma sintaxis que los conjuntos, las listas no son conjuntos. O sea, ¿alguien me podría decir por qué esta lista no es un conjunto? Esta que acabo de escribir.
sea, por qué esto no es un conjunto? Porque es una tupla. No, por eso no. De hecho, no es una tupla, es una lista. O sea, ¿qué propiedades cumplen los conjuntos? Exacto, porque, ajá, las listas permiten repetir. O sea, esto no es un conjunto porque un conjunto, si le diera esto a un conjunto, me regresaría la lista 1, 2, 3, porque no le importan las repeticiones, pero en Haskell sí le importan las repeticiones. Entonces, aunque las sintaxis para escribirlo son muy parecidas, las listas no son conjuntos. Entonces, es como que eso puede confundir. O sea, sí se puede malinterpretar fácilmente porque se escriben muy parecido, pero no son conjuntos. Ok, pues faltan 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O sea, hasta aquí llegó la clase, voy a dejar de grabar.